Shrek es el ogro solitario, es al que juzgan por su aspecto, también son nuestros problemas de autoestima, nuestros miedos, y también es el que demuestra que alguien es más de lo que se ve a simple vista. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de las series, las películas y los videojuegos, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a Bran Vega, César Stark y Dr. Black Mage. Significa mucho para mí que creáis tanto en lo que hago y me ayudáis muchísimo a seguir trayendo contenido al canal. Esta película fue creada por el estudio de animación DreamWorks en el año 2001 y satiriza la típica película Disney de chica conoce a chico, se enamoran en 2 segundos y se casan. Pero más allá de esta evidente crítica que hace la película, es una cinta que, como los ogros, tiene capas. Así que vamos a explorar qué aprendizajes y reflexiones podemos extraer de esta increíble película y qué representan sus personajes. Y es que, a pesar de ser un ogro, Shrek es tan humano como nosotros, o más que algunos. De hecho, es un personaje con una serie de rasgos de personalidad que están presentes en bastantes personas del mundo real, como creerte que eres lo que dicen que eres y ponerte una coraza. Shrek son todas esas personas que están cerradas emocionalmente, con poca capacidad para demostrar cariño, porque nunca se lo han demostrado, porque nunca les han querido bien, porque les han juzgado, porque nunca se han parado a querer conocer su interior. Ayudar a avanzar a alguien que ha sufrido una infancia dura, carente de afecto, a alguien que ha sufrido bullying, siempre es difícil, pero siempre pongo todo mi empeño en ayudar a avanzar a estas personas, porque yo he estado allí, sé lo que es que te juzguen por ser la fea de clase, que te marginen como me pasaba a mí en el instituto, y me duele conocer a gente que sufre por personas que no les dan ni la oportunidad de llegar a conocerlos, sino que les juzgan por X característica. Y por eso la historia de Shrek me parece tan importante, porque aunque esté animación y esté presentada en clave de humor, trata algunos de los temas más duros que existen. Shrek simboliza la incomprensión, el rechazo, vive solo en su ciénaga y aunque parece enfocarlo como una decisión tomada por él y dejar claro mediante diferentes carteles de advertencia que quiere estar solo, es realmente una imposición social al ser discriminado por parte de su comunidad. Su apariencia física, algo que él no ha escogido, siendo un ogro, lo convierte en alguien malo para muchos, lo que refleja cómo las personas son a menudo juzgadas por su apariencia en nuestra sociedad. Su coraza de ogro, que ansía una vida solitaria, le protege de la ansiedad que le causa su permanente sensación de rechazo y abandono por parte del resto del mundo, y utiliza como estrategia de defensa su actitud antisocial. Se siente acomplejado, avergonzado por su aspecto. Su sintomatología esconde un conflicto subyacente que no muestra abiertamente. Quizás porque no es consciente de ello, y extrapolándolo a los seres humanos, vivir en comunidad es algo natural. En nuestros inicios lo fue por cuestiones de supervivencia para facilitar la obtención de alimentos, la defensa ante amenazas de otros animales, y así las comunidades ofrecen tanto una protección como un sentido de pertenencia. Y actualmente las personas seguimos buscando el refugio de vivir en sociedad. Pero ¿qué pasa si alguien cree que es lo suficientemente fuerte para protegerse solo de determinados peligros? ¿No necesitaría esa persona vivir en comunidad? ¿No necesitaría amigos? Shrek vive aislado y aparentemente se encuentra a gusto en esta situación y ama la soledad de su hogar. La verdad es que muchas veces se tiende a pensar que estar solo es un fracaso personal y se tiende a compadecer a quienes lo están. Pero realmente la soledad es un estado que puede ser elegido voluntariamente o no. Y cuando la soledad nace de una decisión tomada por uno mismo, no tiene por qué tener efectos negativos. Muchas veces el aislamiento voluntario nace de las ansias de conducir, de controlar el ritmo de nuestras vidas. Puede nacer del deseo de ser uno mismo, sin disfraces sociales. Simplemente ser. Además, puede favorecer el crecimiento personal y ayudar en la consecución de objetivos, dejando de lado la complacencia hacia los demás. Y esto lo vemos en cómo Shrek no da explicaciones de sus actos y establece él mismo sus horarios, tiene decorado su hogar según su propia preferencia y come cuando le apetece. Una ventaja de estar con uno mismo es que se tiene más tiempo para ser reflexivo y meditar sobre las propias acciones. En un mundo lleno de distracciones y tareas que hacer, la soledad permite un espacio para la introspección. También ayuda en la capacidad de independencia individual, convirtiendo a cada persona en responsable de sí misma, cosa que vemos perfectamente clara en el Shrek del principio de la película, que no quiere ni que Ash no duerma dentro de su casa y se vale por sí mismo. No necesitar depender de nadie más puede contribuir a mejorar el propio bienestar y también la felicidad.
Ahora bien, aunque lo veamos reír y aparentemente feliz en su ciénaga al inicio de la película, en el caso de Shrek no me parece una felicidad genuina, sino más bien una defensa mental para protegerse de su ansiedad social, sus problemas de autoestima y su dificultad para confiar en los demás, en que también usa el humor para ocultar su verdadera vulnerabilidad e inseguridades. Y es que Shrek es un inadaptado social por imposición de la propia sociedad, que le niega y siempre le ha negado la oportunidad de conocerlo más allá de su apariencia física. La sociedad dicta lo que se espera de un ogro y él mismo adquiere esas creencias arraigadas que los demás proyectan en él y se comporta como se supone debe hacerlo un ogro. Entonces se aparta del resto del mundo para evitar que le hagan sentir mal, evitar los conflictos. Por tanto, al no ser una soledad escogida, no le aporta beneficios emocionales realmente. Y esto no dista mucho de una problemática social real de nuestro mundo llamada bullying. La discriminación por apariencia, ya sea por no entrar en los cánones de lo estéticamente agradable o aceptado en determinada sociedad, por estatus social, por raza, por orientación sexual. Todo esto existe y eventualmente quienes lo sufren en una determinada situación optan por la estrategia de evitación de la situación que les provoca malestar emocional. Si siempre que intentas acercarte a un grupo te juzgan, te hacen sentir mal verbal o físicamente, lo que tu cerebro aprende es a evitar este estímulo negativo que te provoca un dolor emocional. Es lo que le pasa a Shrek, aprende a ponerse una coraza. Si siempre te han dicho que eres un ogro, que eres feo, que no eres suficiente y encima estás solo, se crea una especie de locus de control interno en que te culpas a ti mismo por tu situación y llegas a creerte lo que dicen de ti, cosa que puede repercutir muy negativamente en la propia autoimagen y autoestima. Y esto lo vemos en Shrek, que presenta unos pensamientos de tipo irracional sobre sí mismo, derivados de experiencias previas. Cuando dice que no soy más que un feo y estúpido ogro egoísta, estoy mejor solo, esto manifiesta que, según él, su aspecto no le hace aceptable para el resto del mundo y que nadie le puede querer. Por ello, se esconde tras múltiples capas que utiliza como corazas para protegerse del exterior. Está inmerso en su círculo vicioso de pensamientos erróneos que le están provocando un enorme sufrimiento emocional. Su conducta, en que trata mal a los demás y los aleja de su ciénaga, no de forma precisamente amigable, es consecuencia de esos pensamientos que dominan sus emociones. Y esto le lleva a ocultarse, a aislarse del resto del mundo. Y el día que su preciada felicidad se ve truncada por la invasión de personajes en su ciénaga es el día en que, sin él ser consciente de ello, empieza su viaje de transformación. Tiene el objetivo de rescatar a la princesa Fiona para que Lord Farquaad reubique a sus personajes de cuento de hadas. Y todo esto, que inicia como una molestia, le obliga a salir de su zona de confort y enfrentar situaciones de las que no se creía capaz. En este viaje plagado de aventuras cuenta con la ayuda de Asno, que no sabe lo que es el silencio. Asno presenta una sintomatología en su comportamiento que refleja su miedo a quedarse solo. Su conducta es de elevada dependencia emocional, como se aprecia cuando dice: yo no tengo amigos, deja que me quede, por favor, por favor. La angustia que le produce este miedo al abandono se ve expresada a través de su incapacidad para soportar el silencio y su exagerada adulación hacia los demás. Al igual que Shrek, él tampoco es consciente de este conflicto interno, y sus primeros encuentros son conflictivos, derivado de esta reticencia que tiene Shrek a abrirse emocionalmente, a conocer y dejar que le conozcan. Pero es que el burro desconfía de la maldad de Shrek, no se deja llevar por su primera impresión de ogro imponente, no quiere dejarse llevar por los prejuicios, porque él mismo parece haber sufrido una vida de abusos, y por esta empatía pretende darle la oportunidad de que se muestre como es, porque él mismo sabe lo que es ser juzgado. Así, la llegada del burro a la vida de Shrek es el inicio de la rotura sobre sus propias convicciones acerca de cómo es. Y es que justificar comportamientos con un yo soy así como hace Shrek cuando repite que es un ogro refleja una arraigada convicción de que no hay posibilidad de cambio. Y esto puede ser totalmente paralizante en la evolución de alguien. Justificar comportamientos con un yo soy así o es porque mi horóscopo es tal o cual no es la forma de avanzar, amigos. Esta resignación puede provocar un perpetuo anclaje a la zona de confort, pero con la ayuda de Asno y todo lo que irán viviendo juntos, Shrek romperá la visión que se tiene de los ogros y la que él tiene de sí mismo. Y es que en el mundo real esto es algo muy importante. Imagínate, si las personas justificásemos siempre actitudes en que evidentemente nos podemos equivocar porque nadie es perfecto con un yo soy así y nunca hiciéramos esfuerzos por aprender o mejorar comportamientos,
estaríamos totalmente estancados como sociedad, más de lo que ya estamos. Siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender algo nuevo. Y la capacidad autocrítica es muy importante para conseguir el crecimiento personal. Así que podemos quedarnos eternamente en la ciénaga o aventurarnos a salir de nuestra zona de confort y al menos intentar cambiar aquello que no nos hace bien. Hay una escena que me parece muy importante en cuanto a la zona de confort. La representación de los estados mentales de Shrek y Asno e incluso lo que puede significar esto para nosotros mismos. Para llegar al castillo tienen que cruzar por un puente que está encima de un gran foso de lava. El puente se ve desgastado y no parece muy seguro. Yo con mi miedo extremo a las alturas no llevaría nada bien caminar por él. Pero en ese momento, Shrek tiene claro su objetivo de rescatar a la princesa, cosa que le llevará a poder volver a disfrutar de la paz de su ciénaga. Pero el burro siente miedo. Shrek lo convence diciéndole que él le ayudará. A mitad de camino, Asno se tropieza y siente un gran miedo que le hace olvidarse del objetivo y quiere volver atrás. Shrek se lo impide, porque volver atrás no es una opción. Lo que se encuentra al otro lado del puente es de gran importancia para él y toma acción. Shrek empieza a andar, forzando a Asno a avanzar. Sí, hacia atrás, pero avanzando. El burro, llevado por el miedo que siente, le pide que deje de mover el puente, pero Shrek no cede. Asno está totalmente centrado en su propio miedo, pero gracias a Shrek consigue cruzar el puente. Shrek y Asno representan dos versiones de nosotros mismos que podemos encontrarnos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Por un lado, Asno representa nuestros miedos, esa sensación de intenso temor de la que parece que no podemos huir. Es el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, la falta de creencia en uno mismo que nos aleja de nuestro objetivo. Shrek representa esa parte de uno mismo que sabe que para conseguir sus objetivos ha de pasar por algunos momentos difíciles, por pensamientos y emociones negativas que es preferible evitar, pero necesario enfrentar. Es consciente de que tiene que salir de su zona de confort. Sabe que debe enfrentar al dragón, siendo este representativo del mayor miedo que cada uno de nosotros podemos tener en algún momento de nuestras vidas. Y aunque el camino puede dar miedo, puede ser peligroso, lo importante es enfrentar los miedos, luchar por lo que uno quiere. Para conseguir bienestar emocional es importante cruzar el puente. Así consiguen rescatar a la princesa Fiona. Ella se muestra eufórica hasta que descubre que su salvador no es el príncipe que ella esperaba, sino un ogro. ¿Y qué simboliza Fiona? Por un lado, creo que representa la presión social de estar expuesta a las expectativas paternas y a lo que se espera que tienes que ser. Fiona representa más que la típica figura de princesa de cuento de hadas. A primera vista, parece encarnar la perfección y el control emocional y la seguridad en sí misma típicos de la imagen idealizada de una princesa, reflejando los estándares de belleza establecidos por la sociedad. Su aspecto físico, su comportamiento y su entorno están cuidadosamente diseñados para cumplir con las expectativas de lo que se considera hermoso o perfecto en el contexto de un cuento de hadas. Esta representación inicial de Fiona como un ideal de belleza establece el tono para explorar cómo las personas pueden sentir la presión de ajustarse a estos estándares. Pero debajo de esta fachada de perfección hay un secreto que revela una realidad aún más compleja y profundamente humana. Su transformación en un ogro al anochecer rompe con esa imagen idealizada. La transformación de Fiona en un ogro revela la disparidad entre su apariencia pública y su verdadera identidad. Y esta dualidad refleja la lucha interna que muchas personas enfrentan entre la autenticidad y la conformidad con estándares sociales, mostrando cómo las expectativas sociales pueden llevar a las personas a ocultar su verdadera identidad, cómo se sienten realmente, por miedo al rechazo. Fiona se ve obligada a ocultar su verdadera naturaleza por miedo al juicio de los demás, lo que subraya cómo las expectativas sociales pueden influir en el comportamiento y la autoimagen de las personas. Fiona tiene unos pensamientos parecidos a los de Shrek, creyendo que si descubren su apariencia nocturna será indeseable y rechazada por todos. El pensar que puede ser descubierta cuando es una ogra le provoca un gran sufrimiento. En base a la lista de errores cognitivos presentados por Beck y adaptada por Feixas y Miró, podemos identificar conclusiones precipitadas en base a su percepción de que las personas feas siempre son rechazadas, que se aplica a sí misma sin justificación y presuponiendo lo que pueden pensar los demás en base a lo que cree que siempre es así. Tiene el anhelo oculto de poder ser ella misma y ser aceptada sin tener que avergonzarse de quién es. La dualidad de su identidad refleja cómo las personas pueden sentir la obligación de mantener una fachada de perfección, incluso a expensas de su propia felicidad o bienestar emocional. La idea de que Fiona solo puede ser aceptada y amada en su forma de princesa refleja cómo los estándares de belleza pueden limitar la libertad
y la expresión personal. En su viaje de regreso al castillo de Farquaad, Shrek y Fiona descubren que tienen muchas cosas en común. Esta naciente relación de Fiona con Shrek proporciona un contraste interesante entre las expectativas sociales y la conexión genuina. Y es que nuestro mundo está lleno de ogros y ogras merecedores de afecto que se esconden tras una fachada de indiferencia. Hombres y mujeres que desarrollan diferentes mecanismos de defensa para evitar el encuentro con aquello que más tememos los seres humanos, el sufrimiento. Y es que aquel cartel que Shrek tenía en su casa en que se podía leer "Cuidado con el ogro", realmente son sus miedos. Y lo que está pidiendo es que alguien le enseñe a querer y le enseñe lo que es ser querido. De eso se trata este viaje, de darse cuenta de quién eres realmente y valorarte a ti mismo como mereces, de poner de nuestra parte para ser conscientes de quiénes somos realmente y poder demostrarlo, de aprender a no prejuzgar antes de conocer. Aunque la soledad es buena para la introspección, es evidente que Shrek no la ha aprovechado de esta manera porque, como hemos visto antes, no ha sido por decisión propia y tiene muy pocas habilidades para entender y expresar sus necesidades, sus emociones, para comunicar de forma efectiva. Además, al malinterpretar lo que dice Fiona sobre sí misma y pensar que se refiere a que él es un engendro que no es merecedor de amor, esto le hace encerrarse aún más en sí mismo. Y es por esta incapacidad de expresión emocional que cuando Lord Farquaad se lleva a Fiona a su castillo, Shrek vuelve a casa, que se suponía que era su objetivo para la consecución de su felicidad, para, por el contrario, sentir vacío. Allí se siente mal consigo mismo por no haber tenido la capacidad de expresar lo que siente por Fiona y por pensar que ella lo desprecia y no lo cree digno de amor. Por lo tanto, la soledad que antes la hacía feliz ahora se convierte en una presión autoimpuesta. Pero ha avanzado, ha crecido a nivel emocional y es capaz de hurgar no solo en sus orejas, sino también en su mente. Y darse cuenta de que, aunque ha recobrado su privacidad, se siente miserable. Pero si al malentendido con Fiona sumamos la poca autoestima de Shrek, esto le hace reticente a dar el paso de volver a buscar a Fiona y a su amigo Asno. Y es que la mala imagen de sí misma puede llevar a una persona a sentir que no puede importar a los demás. Este miedo a sufrir, a ser herido por otros, es lo que le impide acercarse a los demás. Es un mecanismo aprendido de autoprotección, hasta que Asno vuelve y le convence de anular la boda. Y es que en los casos en que la soledad se produce por imposición social, la persona debe trabajar para sentirse merecedora de la compañía de los demás. Estar alejado de otras personas debe ser algo que se elija libremente y no debido al miedo. Realmente creo que Asno tiene un rol de terapeuta con Shrek y Fiona. En los dos personajes existe una resistencia al cambio, ya que prefieren no descartar sus constructos arraigados que forman parte de su identidad y que actúan de protección para ellos. Asno les ayuda en el proceso, aunque no sea especialista en este tipo de herramientas, de forma simbólica actúa como tal y les ayuda en su propia autoexploración. Como apuntaron Neymeyer y Feixas, conjuntamente se adentran en la búsqueda caracterizada por la colaboración y el respeto en pos de una revisión del sistema de significados personales. Así, el viaje de Shrek representa el autodescubrimiento, el crecimiento personal y la aceptación de sí mismo. Y es un viaje que puede calar profundamente en aquellas personas que luchen con problemas de autoestima o de identidad. Vemos como, gracias a las experiencias compartidas y a abrirse más emocionalmente, Shrek aprende a valorar sus propias cualidades, a aceptarse a sí mismo tal y como es, lo que puede inspirar a otros a hacer lo mismo en sus propias vidas. Así, cuando Shrek se encuentra con Fiona en su boda con Lord Farquaad, somos testigos de que, sin apenas haber sido conscientes de ello, han desarrollado una relación basada en la aceptación mutua y el amor incondicional, y el amor por la rata de campo. Fiona encuentra el espacio para ser su verdadero yo y ser aceptada por quien es realmente, incluso siendo ogra en apariencia. Esto desafía la noción de que la belleza está determinada por la apariencia externa y destaca la importancia de la conexión emocional y la autenticidad en las relaciones personales. Y cuando se da cuenta de que, a pesar de no ser una princesa humana, sino una ogra, Shrek la quiere y la acepta tal como es, comienza a percibir los hechos reales y no a través de sus propios sesgos. Y es que el hecho de ser fea no significa que no pueda ser querida. Al final, la belleza es subjetiva, la apariencia es pasajera, pero la bondad interna es lo que prevalece. Y consigue darse cuenta de la irracionalidad de sus pensamientos previos y se produce una reestructuración cognitiva. Consigue ser feliz. Se produce así un cambio
que se entiende como un proceso permanente en la vida de todos nosotros, ya que en todo momento estamos dando significado a cada una de nuestras experiencias y aprendiendo de ellas. Fiona ha revisado el significado de su constructo al no recibir validación de su supuesto de que las personas no agradables físicamente no pueden ser queridas, y su nueva experiencia le ayuda a validar el nuevo constructo. Además, la transformación de Fiona en un ogro también puede interpretarse como una liberación de las expectativas sociales y las restricciones impuestas por la sociedad. A medida que abraza su identidad, Fiona consigue una sensación de libertad, de empoderamiento, que no experimentaba cuando intentaba conformarse con lo que se esperaba de ella. Esta transformación simboliza el proceso de autodescubrimiento y aceptación personal que muchas personas atraviesan en su búsqueda de autoconocimiento y realización vital. Shrek vive un proceso mental de cambio similar a Fiona, partiendo también de la base de que no puede ser querido por su aspecto. Pero cuando aparecen sus emociones por ella, se empieza a dar esa necesidad de cambio, y cualquier cambio de tipo emocional, conductual o cognitivo supone la reconstrucción de un significado. La historia de Fiona y Shrek destaca la importancia de la autoaceptación y la valentía de ser uno mismo en un mundo que a menudo impone estándares poco realistas de belleza y comportamiento, reflejando la lucha universal por encontrar el equilibrio entre la conformidad social y la autenticidad personal, y cómo el amor y la aceptación pueden surgir cuando nos atrevemos a mostrar nuestra verdadera identidad al mundo. Por otro lado, creo que Lord Farquaad no siente en ningún momento la necesidad de cambio. Es un gobernante tirano que busca imponer su voluntad sobre los demás, incluso a costa de la libertad y felicidad de los habitantes de Duloc. Esto puede representar el abuso de poder y la falta de empatía en algunos líderes políticos y sociales. Su obsesión por la perfección física, como se evidencia en su búsqueda de una princesa perfecta para casarse, refleja el narcisismo y la superficialidad que a menudo vemos en aquellos en posiciones de poder. Su conducta déspota, arrogante y tirana esconde un conflicto interno, un sentimiento de inferioridad que se ve a través de la ocultación de las apariencias. Se sube a una banqueta, construye un castillo exageradamente alto. A través de sus pensamientos de grandeza, entiende en todo momento que su criterio es el correcto y el cierto, sin importarle lo más mínimo las opiniones ajenas. Pero este pensamiento esconde un sufrimiento emocional inconsciente. Es decir, Lord Farquaad realmente no es consciente de que tiene un importante complejo de inferioridad. Y no se produce en él ninguna resignificación, lo que le lleva a ser devorado por la dragona, simbolizando así cómo su actitud arrogante y poca capacidad autocrítica terminan con él. Esta película nos enseña la resistencia contra los estereotipos y las expectativas sociales, mostrando que las apariencias pueden ser engañosas y que las personas no deben ser juzgadas por su aspecto externo. Su relación con Fiona, a pesar de sus diferencias, desafía las expectativas de lo que se considera una pareja normal, promoviendo la idea de que el amor trasciende las barreras sociales y físicas. Nos enseña la importancia de la amistad y la conexión humana. Nos enseña la importancia de la autoaceptación. La película muestra que la verdadera felicidad viene de dentro y no está determinada por el cumplimiento de estándares externos de éxito o belleza. Quizás en algún momento de tu vida te sientas perdido como los personajes de esta película, pero recuerda que tienes una fuerza interior de la que quizás ni tú mismo eres consciente y que tú también puedes cruzar el puente. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta película? ¿Te has sentido como alguno de esos personajes en algún momento? ¿Y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Miles de millones de gracias a mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo a este canal significa muchísimo para mí. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.